estaba esperando de que traten de ingresar todos porque si no es como que se bloquea la videollamada y uno no puede continuar porque siguen ingresando. Por eso es importante que siempre en los primeros minutos, en los primeros 7, 5 minutos, vamos a tratar de dar ingreso, ¿ves? Siguen ingresando y uno no puede ni siquiera compartir la pantalla, por eso es lo primero que hice. Bueno, conmigo van a ver la unidad 2, ¿sí? Como ya lo habíamos planteado en un primer momento cuando presentamos la materia. Yo ahora les estoy compartiendo lo que se les ha subido de la unidad 2, es una parte, ¿sí? Este PDF de la unidad 2 es un extracto de la bibliografía de Álvarez que los va a ayudar a, digamos, tener un pantallazo de lo que es el planeamiento. Pero antes de que ustedes vayan a la bibliografía, a este extracto de la bibliografía, sería importante que vean estos dos videitos que les he subido. Uno es a modo de repasar las funciones de la administración, ¿sí? Recordando que el planeamiento es una función dentro de esta gran ciencia que es la administración, ¿sí? Entonces, reconocerla como función y saber cuáles son las expectativas y qué es lo que realiza dentro de todo este proceso de la administración, vamos a tocar esta etapa que se llama planeamiento. Luego, en este segundo videíto que ustedes tienen para ver, están las etapas de la planeación o planeamiento o planificación, ¿sí? Entonces, en esas etapas ustedes van a ir viendo qué son los puntos más importantes. Ya los vamos a desarrollar también, pero tienen estos dos videitos como para ayudarse, como para hacer hincapié. Luego tienen un PDF que es un resumen práctico, cortito, que les hice de lo que es el FODA. Algunos lo conocerán como FODA o como DAFO, que es la fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Esta es una técnica que se da dentro del planeamiento y es la técnica que vamos a usar para hacer el práctico de esta unidad la otra semana, ¿sí? Entonces, nosotros lo que ahora vamos a hacer es desarrollar la unidad 2. Ustedes quedan para que puedan ver estos videitos después de la clase o durante la semana, leerla a la unidad para que puedan tener afianzados los conceptos y la clase que viene hacer el práctico, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Ninguna, profe. Por mi parte, ninguna, profe. Bueno, vamos a tratar entonces de comentar y vamos a empezar con el planeamiento. Ahí les voy a compartir. Ustedes me dicen si se ve la pantalla. Ahí estamos. Vamos a apagar una ventana, así podamos. Bien, no sé si ahí lo ven. Sí, profe. Bien, el planeamiento. Ustedes van a ver que el planeamiento, cuando decimos, primero preguntémonos qué es planificación o qué es planeación. A veces hay autores que dicen que hay que definir objetivos, que hay que establecer estrategias, que hay que desarrollar planes. Bueno, fíjense en que esto que yo les estoy diciendo, objetivo, estrategia y planes, lo vamos a ver a lo largo de toda la materia, ¿sí? Pero en especial en el planeamiento es el momento de ¿qué? De ordenar estas etapas. Y vamos a empezar pensando qué se va a realizar, qué voy a hacer. Y si ustedes se preguntan o piensan un poquito, el planificar o la planeación no es solamente de los autores ni es solamente una etapa de la administración, es también parte de nuestras vidas, ¿sí? Porque todos los días nosotros estamos pensando qué es lo que voy a hacer en un instante, qué es lo que voy a hacer más tarde, qué es lo que voy a hacer mañana, qué es lo que voy a hacer en un determinado horario. Es decir, que planear es algo que todos lo hacemos y obviamente los gerentes de una organización
con mucha más razón deben pensar en cómo planear, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de llegar a esos objetivos que obviamente son mucho más fundados, mucho más grandes que los que podemos tener nosotros hoy a lo largo del día. ¿Sí? Nosotros capaz que ya estemos planeando qué vamos a hacer a la noche, qué se va a cocinar, qué nos vamos a poner mañana. Entonces, esas pequeñas cosas que parecen tonteras en nuestras vidas es una forma de planear, ¿sí? Entonces, es eso de decir qué se va a hacer. Y dentro de la organización empieza la planificación preguntando o hay que dar respuesta a esta pregunta cuando uno dice qué se va a hacer. Luego tenemos con qué recursos voy a hacer eso que estoy pensando. Y cuando hablamos de esos recursos, estamos hablando de recursos que pueden ser económicos, recursos que pueden ser financieros, recursos que pueden ser maquinaria, ¿sí? Entonces, eso es lo que deberíamos nosotros pensar a la hora de evaluar qué recursos necesito para hacer esa planificación. Luego, el punto 3 es cómo se obtienen esos recursos o cómo los voy a utilizar a esos recursos. Cuando uno ya medianamente está sabiendo qué recursos va a utilizar en este proceso, empieza a decir cómo se van a utilizar. Si se van a utilizar a lo largo del tiempo, en el corto tiempo, en una determinada actividad o durante un determinado plazo, ¿sí? Y se van marcando actividades que yo voy determinando o que la organización va determinando un orden, digamos como un orden de privilegio, primero una, luego la otra, ¿sí? Es decir, se va dando un orden de esas actividades y al final se controla el resultado. ¿Y para qué se controla el resultado? Para saber si es que se obtuvo o se ha llegado al lugar de donde medianamente teníamos pensado, es decir, si hemos de alguna forma llegado a ese objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende, Sí, profe. Bien. Gracias por responder, porque si no, yo no sé si están, si me escuchan, si no me escuchan. Bien. Dentro de esto del planeamiento, ustedes, como recién yo les decía, vamos a tener distintos momentos, vamos a tener también que contestar estas preguntitas que nos hacíamos y también algunos elementos, ¿sí? Y como todo plan, tiene partes. Y si ustedes se fijan, acá en negrita, ¿sí? Yo he resaltado estos planes que ustedes en el videíto que yo les marqué recién, que está ahí en el aula virtual, que dice etapas de la administración, si bien es cierto, ese videíto es un videíto completo de toda la administración, ustedes pueden verlo hasta la mitad al videíto, que es la parte de planeamiento, porque después el videíto sigue con dirección, con organización, que esas van a ser luego unidades que van a ver más adelante. Pero en ese videíto ustedes van a ver que se van a marcar mucho estas partes, fines, medios, recursos, y se va a mencionar la implementación. ¿Por qué? Porque yo en la planeación o planeamiento voy a tener un proceso que tengo que llevar adelante. ¿Y cómo lo voy a llevar adelante a ese proceso? Primero, haciendo una investigación. Si yo estoy pensando en una organización, ¿qué es lo que voy a investigar? Voy a investigar qué producto voy a elaborar, voy a investigar qué tipo de personal o recurso humano necesito, qué materia prima necesito, qué maquinarias necesito. Es decir, voy a hacer una investigación de todo lo que se necesita. ¿Para qué? Para luego tratar de fijar fines. ¿Y esos fines qué es lo que me va a determinar? Me va a determinar los objetivos y las metas donde quiere llegar la organización. Y cuando uno dice los medios, ¿sí? Como su nombre lo dice, medio, es la forma, es a través de lo cual yo voy a conseguir esos fines.
Esos medios pueden ser distintas políticas que puede tener la empresa o políticas que puede tener también la parte externa. Y cuando decimos la parte externa, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que una organización obviamente está inmersa en un contexto, ¿sí? En un determinado lugar, y ese lugar tiene un gobierno, tiene política, tiene distintos programas, ¿sí? A lo que uno tiene que ir siguiendo para adecuar esa organización y ese planeamiento. Entonces, los medios de este planeamiento me va a permitir, ¿qué cosa? Seleccionar la política adecuada que va a seguir mi organización. Hacer programas en cuanto a los desarrollos que puedo tener dentro de la organización. Procedimientos. Y ustedes me dirán qué tipo de procedimiento. Si voy a fabricar un producto, tendré que tener un procedimiento de fabricación. Si voy a desarrollar un sistema tecnológico o un software, ustedes mismos saben que hay que tener un procedimiento para desarrollar ese software, ¿sí? Entonces, procedimiento son como los pasos. Es como en general en la administración nosotros le llamamos un manual de misión y función, es decir, a donde nos van diciendo los pasos o bien donde nos van dando la recetita de cómo hacer tal o cual acción para poder llegar al objetivo general. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Otra parte del plan van a ser los recursos. Los recursos, recuerden que siempre son humanos, tecnológicos, financieros, ¿sí? Cuando estamos hablando de una empresa que hace producción de lo que fuera, siempre necesita materia prima. Cualquier empresa productiva, ¿sí? Necesita materia prima. Entonces le llamamos recursos naturales. Por lo general, nosotros en el planeamiento, cuando hablamos de recursos, nos mantenemos y siempre decimos los humanos, el tecnológico. Pero si estamos hablando de una empresa que se va a dedicar a producir un X producto, tenemos que pensar también en el recurso de la materia prima, es decir, un recurso natural. Luego que yo ya puedo identificar los fines, tener los medios, los recursos, voy a ver cómo voy a implementar ese planeamiento. Y ahí es donde viene la toma de decisiones, que si bien es cierto, ahora en esta unidad lo vemos así muy rápidamente, luego en la unidad 4 y en la unidad 5, ahí se estudia más en profundidad la toma de decisiones, porque ahí aparece el líder, aparece el gerente, aparecen ya distintas personas que van a ir a tomar esas decisiones. Y luego tenemos el control, que acá también lo vemos al control como que es simplemente la medición del resultado. Es decir, voy a controlar para ver si lo que quise hacer o el objetivo que me planteé lo he alcanzado, ¿sí? También tenemos la última unidad de la materia, es el control, y ahí vemos todos los puntos y los estándares que son para establecer el control. Pero hoy aquí, para saber cómo es ese proceso del planeamiento, ya sabemos que son parte de un plan y que son los fines, los medios, los recursos, la implementación y el control, ¿sí? Ya que el control es el que me va a permitir, de alguna manera, definir si lo que yo quise hacer se logró bien o se logró más o menos, ¿sí? ¿Ustedes están viendo la filmina? ¿Va pasando la filmina? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa si no se planifica? Bueno, si no se planifica, respondámonos en un término muy personal. ¿Qué pasa si nosotros no planificamos nuestro día, nuestra vida, nuestro trabajo? ¿Qué les pasa? ¿Alguien se anima a decirme algo? ¿Qué les pasa? Y sería lo que dice ahí, que sería, no tendría orden, sería como un caos. Bien, bien. Puede ser un caos,
puede ser que seamos un poco desordenados. Ojo, hay gente que dirá, yo no planifico nada y listo, sigo, hago mi vida. Bien, pero bueno, en una organización, si no se planifica, primero y principal, no vamos a saber el rumbo de la organización. No vamos a saber a dónde la organización quiere llegar. Además, el hecho de planificar también nos está mencionando o nos está indicando de que tenemos que hacer algo, que se tiene que trabajar en un plazo, en un tiempo, ¿sí? Ya sea en un corto plazo, que medianamente hablaríamos de un año, o de un largo plazo, que por lo general no es más allá de 3 años, ¿sí? El no planificar es no tener guías de acción, es no tener criterios para poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, es como que el no planificar vamos a tener como una incertidumbre, no sabemos a dónde vamos, con qué nos va a salir, ¿sí? Es como cuando ustedes planifican rendir un examen, o bueno, les va a pasar ahora en la universidad, les debe de estar pasando ya cuando han empezado a preparar los exámenes. Ustedes a veces preparan un examen con la filmina que les da la profe, y de repente la profe pide alguna cosa o quiere hacerlos razonar y ustedes no pueden razonar. ¿Por qué? Porque no leyeron la teoría o porque no sacaron ustedes una definición o porque ustedes no llegaron a hacer, digamos, un enlace entre la guía y entre la bibliografía, ¿sí? Entonces, es ahí donde uno dice, bueno, a ver, voy a planear mi examen. ¿Y cómo lo planeo? Y bueno, a ver, si me toca la unidad 1, ¿por dónde voy a arrancar? Voy a arrancar diciendo qué es, cuál es el concepto, cuál es la definición. Entonces, estoy de alguna forma tratando de que esa incertidumbre que sucede en una instancia como es un examen tan pequeño, también suceda en una gran organización, ¿sí? Es decir, que si uno planea en la organización, esa incertidumbre se reduce, se acota, ¿sí? Cuando yo hablo de la función de la planeación, como les decía, en el videíto, ustedes ahí van a ver el establecimiento de los objetivos. Y esos objetivos, ¿qué es lo que nos va a ayudar esos objetivos? Esos objetivos nos van a ayudar a ¿qué? A clasificar objetivos según la función que yo tenga en la organización, según los departamentos que tenga la organización, es decir, si son objetivos de recursos humanos, si son objetivos de comercialización o marketing, si son objetivos de la parte directiva. Entonces, al establecer los objetivos, yo ahí voy a estar de alguna forma preveyendo el futuro, es decir, a dónde voy a ir, que por eso medianamente esa imagen es como que uno está ahí parado y no sabe si va a ir por un camino o el otro. Entonces, si yo planifico, voy a estar viendo en qué camino me voy a ir, ¿sí? Luego, cuando hablamos también de planeación, tenemos una diferencia, que es lo que tenemos siempre que tener en cuenta. El momento actual y el momento futuro. El momento actual es el que denominamos o llamamos misión. Misión. El hoy, qué es lo que tenemos, qué recursos tenemos, cómo nos organizamos, cómo vamos a salir adelante. Y cuando yo pienso en el futuro, fíjense en que siempre hay una línea de tiempo, ¿sí? Cuando yo pienso en ese futuro, ya estoy hablando de lo que se llama visión, ¿sí? La visión, es decir, en el futuro, en el tiempo, a dónde me quiero encontrar, dónde me voy a posicionar como organización o, bueno, como un mismo profesional, ¿sí? Entonces, ahí yo estoy hablando de esa diferencia, de esa brecha, y esa brecha es lo que a mí me va a estar permitiendo decir, es el punto de partida, la misión. El punto futuro es la visión, ¿sí? Es decir que la planeación
va a estar siempre asociada a tratar de obtener en un tiempo, ¿sí?, resultados, ¿sí? Obviamente una organización siempre vas a estar pensando en tener resultados positivos. Si hablamos de organizaciones o de empresas, siempre piensan en tener utilidades altas, rendimientos de activo, resultados financieros que sean positivos, ¿sí? Entonces, siempre se está evaluando en eso. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me dirán, y en una organización que no tenga fines de lucro es cuando buscamos ganancia. Si no tengo fines de lucro, estamos buscando un bien a la sociedad. Pero planear, planificar, ¿ustedes creen que una organización que no tenga lucro debería ser una planificación? ¿Debería ser una planeación? ¿Qué les parece? Sí, porque aún así tiene un objetivo. Claro. Bien, bien. Y la pregunta de repente va, ¿los gobiernos deberían hacer una planificación? Sí, Totalmente. Bien, entonces se dan cuenta que la planificación o planeación es que da sentido o nos da una dirección a dónde queremos llegar, nos va a facilitar el control, nos va a reducir la incertidumbre y además nos va a ayudar a realizar cambios, cambios que pueden ser positivos o lamentablemente cambios que a veces pueden ser muy bruscos y los tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque nos ha salido algo mal y bueno, tenemos que cambiar para seguir y llegar a ese objetivo que queremos, ¿sí? ¿Se entiende? sí, profe. Sí. Bien, cuando hablamos de horizonte del planeamiento, ¿sí? Era la filmita que les había pasado en este momento, que acá se hace una diferencia en dónde estoy y a dónde quiero llegar. Bien, esto es también como decir, es un horizonte del planeamiento. Y cuando marcamos ese horizonte del planeamiento, está marcándose el tiempo, ¿sí? El largo, el mediano, el corto tiempo o corto plazo, ¿sí? Y eso es lo que va a ir definiendo siempre los tipos de organizaciones, ¿sí? De acuerdo a las organizaciones son los que van mencionando el corto, el mediano o el largo tiempo, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en grandes organizaciones, a ver, algunas que conozcan como Coca-Cola, McDonald's, son empresas que vienen de hace ya muchos años. Y a lo largo de ese tiempo se vienen manteniendo porque tienen una estrategia, porque van haciendo planes, porque van incorporando productos, porque van incorporando sucursales, porque se van aferrando a algún comportamiento que tiene el consumidor, entonces van haciendo investigación de lo que se llama de mercado, entonces empiezan a planear, ¿sí? Siempre están planeando y están haciendo modificaciones constantes, ¿sí? Cuando nosotros decimos el largo plazo, por lo general, dentro de la planeación, cuando decimos, bueno, el largo plazo o a unos años, 3 años, 5 años, ya le estamos llamando planeación estratégica, ¿sí? Y ahí aparece ese nombre, vuelve a aparecer ese nombre, estrategia. Ya vamos a ver más adelante que las estrategias, ¿sí? Son esos caminitos, son esas acciones que nos van a ayudar a llegar al lugar deseado. Los que saben jugar, por ejemplo, el ajedrez, ¿sí? Están pensando qué estrategia voy a hacer, si voy a mover el alfil o la torre, o si lo voy a mover al caballo y hasta qué cuadrito, o si los sacaré todos los peones o no, ¿sí? Quien sabe ajedrez medianamente va viendo los movimientos y ese movimiento del juego es lo que llamamos estrategia. Y en la organización, obviamente, necesitamos tener estrategia para saber cuál es el horizonte de ese planeamiento al que queremos llegar. Cuando decimos mediano plazo, estamos hablando ya como de una planeación más táctica, algo
de corto tiempo, en donde las metas son, digamos, definidas y rápidas, cortas, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, a ver acá, donde yo tengo también que el corto plazo directamente llamo lo operativo, lo rápido, lo que puede ser dentro de un mes. En esto quería llegar. Si ustedes se fijan, o ustedes se imaginan, ¿sí?, que esto fuera una pirámide, ¿sí? Y si yo a esta pirámide en la punta tengo todo lo estratégico, voy a tener lo que llamamos la alta dirección. Ustedes ahí en la puntito de que está el PDF de la bibliografía, que es del autor Álvarez, él por lo general a estos 3 niveles, estratégico, táctico, directivo, lo marca como si fuera una pirámide, ¿sí? Entonces, ustedes ahí lo van a ver en esa situación. No hay problema si lo vemos como pirámide o lo vemos en este cuadro. El tema es que ustedes sepan relacionar. Cuando uno habla con lo estratégico o de lo estratégico, estoy hablando de la alta dirección, estoy hablando de toda la empresa. Cuando uno habla de lo táctico, ¿sí?, estamos hablando de las partes medias, de algunas áreas de la empresa. Mientras que cuando hablo de una parte más baja, que le llamamos directivos o mandos medios, estamos ya hablando de los departamentos, ¿sí? Departamento de recursos humanos, departamento de contabilidad, departamento de marketing, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué voy a esto? Porque así como tenemos estos 3 niveles, también esto se da en el tiempo. El estratégico, por lo general, es un largo plazo, el táctico es un corto plazo y la parte más baja es lo más rápido, ¿sí? El nivel estratégico. Aquí es donde se van a desarrollar todas las estrategias que busca la organización. Pero también es importante en este nivel saber cuál es el entorno, cuál es el contexto que tenemos, ¿sí? Y nos tendríamos que preguntar, ¿vale la pena planear? ¿Sí? ¿Para qué voy a planear? Recién lo dijimos, vamos a planear para reducir la incertidumbre, ¿sí? Y los gerentes a veces no solo reducen una incertidumbre, sino también que el planear, los gerentes también pueden ayudarles a anticiparse a cambios o a considerar qué efectos va a surgir en los cambios que desarrollen, ¿sí?, en la metodología que vayan a llevar. O sea, repito, y muchas veces me van a escuchar, el planeamiento es el que me va a reducir la incertidumbre. Ojo, no la elimina, ¿sí? Porque que nosotros hagamos un plan no quiere decir que vamos a tener la bola de cristal y que vamos a saber qué va a pasar en el futuro. No, no, no. Simplemente me reduce la incertidumbre, pero no quiere decir que no va a pasar, que no va a haber cambios, que no va a haber desperdicios, que no va a haber problemas, ¿sí? Hoy, por ejemplo, a ver, algo tan tonto y tan sencillo como decir, bueno, a ver, en el bolsillo tengo 1.000 pesos y esta noche planeo llevarla a la novia a comer, no sé, un lomito, ¿sí? Y ¿me va a alcanzar? ¿Estoy planeando eso? ¿O me va a alcanzar? ¿No me va a alcanzar? Y bueno, capaz que sí, porque lo planeé, porque me dijeron cuál era el precio de tal o cual lugar. Y cuando llego al momento o cuando llego al lugar y veo que es otro el precio, entonces ahí he reducido un poquito yo la incertidumbre porque pregunté precio, averigüé qué lugar podía ir, pero de repente llegué al lugar y hubo un cambio y nadie me dijo nada. Y lo mismo pasa con las organizaciones. A veces las organizaciones tienen planes tácticos o operativos. Cuando hablamos tácticos, recuerden que son mediano plazo, operativo un poco más corto. Y bueno, se elaboran planes y de repente el contexto, la estructura, el gobierno nos llevan a estar en un contexto que nos ha cambiado y tenemos que volver hacia atrás en esa planificación, ¿sí? Entonces,
en este nivel estratégico es donde hay que detectar oportunidades de mercado. Es donde la imagen de la empresa tiene que estar firme, tiene que estar decidida, tiene que estar consolidada, ¿sí? Bien. Hablábamos de estrategia. Como les dije, la vamos a nombrar rápidamente, pero es esa actitud, esa acción, esa respuesta rápida, ¿sí? Que me va a permitir de decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo lo sigo? Justamente hablábamos del tablero de ajedrez y acá en el fondo justo tenemos el tablerito de ajedrez. Entonces, es saber qué movimiento voy a hacer. Pero cuando yo estoy viendo qué voy a hacer, qué movimiento voy a hacer, en ese movimiento estoy pensando si al hacer ese movimiento la otra persona o el competidor o la otra organización va a tener alguna ventaja con respecto a lo que yo haga, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que la estrategia es muevo o hago un plan o hago una acción, pero que esa acción sea beneficiosa para mi organización y no le esté dando ventaja a los competidores, no les esté dando espacio a otras organizaciones a incluir una estrategia mejor y obviamente quedar yo atrás como organización, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, pensé que se me habían dormido. Dentro del nivel táctico van a ver que acá vamos a tener siempre planes más funcionales, ¿sí? Esto es como ir optimizando las áreas, es como ir buscando los resultados de la organización de a poquito, ¿sí? Fíjense como si fueran engranajes, que anda uno, anda el otro, y es como que todos empiezan a andar. Entonces, es ahí donde uno empieza a mejorar, ¿qué cosa? Los procesos, la incorporación de nuevas tecnologías, ¿sí? Se revisa cómo es la estructura de la organización, ¿sí? Pero para hacer eso tenemos que hacer, ¿qué cosa? Mirar nuestro entorno, mirar a dónde estamos parados, mirar qué son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿sí? Es decir, hacer un análisis de mi entorno. Y cuando yo digo entorno, me refiero a algo que está dentro de la organización y algo que está fuera de la organización. Y para que no haya malas interpretaciones, esta técnica siempre recuerden, las que empiezan con vocales, amenaza, oportunidad, van a ser siempre las externas, todo lo que esté afuera de la organización, ¿sí? El gobierno, las cámaras, ya sea cámaras de productores, cámaras de distintos tipos de profesiones, las asociaciones, los sindicatos, el competidor, las otras organizaciones, ¿sí? Entonces recuerden, amenaza y oportunidad, yo tengo que buscar a aquellas que están afuera, ¿sí? Obviamente que la amenaza son los peligros que están afuera y obviamente que corre daño a mi empresa. Y una oportunidad, como el nombre lo dice, va a ser aquella que me va a permitir, ¿sí? Ayudarla a la empresa en algo, ¿sí? Mientras que aquellas que empiezan con la consonante F, D, fortaleza, debilidad, van a ser lo que está adentro de la empresa, ¿sí? Vamos a ver ahí lo que tenemos adentro, ¿sí? Interno, el interior de la empresa, la organización de la empresa, cómo es la función, cómo es la finalidad de la empresa, cómo es su gente, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que la empresa tiene una capacitación de sus recursos humanos cada 6 meses, ¿qué les parece que es? Primero hay que buscar el contexto. Decimos
la empresa capacita, o sea que es algo que hace la empresa, o sea que estamos adentro de la empresa, ¿sí? Y de repente decimos que lo hace cada 6 meses. Entonces, ¿es una debilidad o es una fortaleza? Y eso no depende de que también le venga, porque por ejemplo, de por sí una capacitación es una fortaleza, ¿no? Bien, porque es interna. Ahora, de repente, nosotros tenemos una organización que desarrolla software. Y con el tema de la ley de industria del software, el Estado provincial o municipal da capacitaciones a la gente en desarrollo de software. ¿Qué será? ¿Fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza? Sería una oportunidad. Muy Una muy oportunidad. bien, porque si bien es cierto, voy a estar capacitando a mi personal, pero no lo estoy haciendo yo desde dentro de la organización, sino que lo está haciendo alguien desde afuera, en este caso el Estado. Bien, bien. Entonces, eso es lo que tienen que siempre fijarse, mirar si la acción, si la actividad se está marcando desde adentro o desde afuera. Si es desde adentro, yo puedo decir que son fortalezas o debilidades de la empresa. Y si es desde afuera, son amenazas o oportunidades. ¿Sí? Ahí el PDF que yo les había subido también en el aula virtual, ahí también tienen el cuadrito que los ayuda a poder condicionarse y no confundirse. Bien, fíjese, si analizamos el entorno, ¿sí? Si analizamos lo de afuera, todo lo que sean aspectos económicos del país, la inflación, una ley donde nos dé más impuestos o menos impuestos, estaríamos en los aspectos legales o tributarios, o aquellas leyes donde haya un cambio demográfico, o aquellos decretos que salgan internacionales, ya sea para exportar, para importar, condiciones que nos marquen un crecimiento o un decrecimiento del sector en lo que estamos desarrollándonos, ¿sí? O bien aspectos económicos en tema de presupuesto nacional, provincial o municipal. Cualquiera de todas estas cosas son de afuera de la organización, pero cualquiera de todas estas puede ser ¿qué cosa? Puede ser una amenaza o puede ser ¿qué? Una Una oportunidad. oportunidad. Perfecto, perfecto, una oportunidad, ¿sí? Perfecto, bien. Con el análisis interno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a recordar? Es lo que está adentro de la organización, ¿sí? La tecnología que tenemos nosotros como organización, las redes que tenemos en la comunicación, qué capacidad financiera tiene la empresa, el clima laboral, cómo se lleva el gerente con los subgerentes, cómo los operarios, si se sienten cómodos o no se sienten cómodos trabajando, si están adecuados o no de acuerdo a la capacidad o la profesión que tiene cada uno, el recurso humano que se dispone, la forma en que rápido se adapta la organización al cambio, el cumplimiento de disposiciones legales o tributarias. Todo esto, siempre que se dé adentro de la empresa, vamos a estar hablando de que son fortalezas o Debilidades. debilidades, ¿sí? Recuerden, internas. Y ustedes me dirán, bueno, pero si yo tengo tecnología en la empresa, ¿es una fortaleza? Sí, si es una tecnología adecuada, moderna. Si de repente tengo una tecnología obsoleta, ¿qué pasa? Es una debilidad, ¿sí? La empresa cumple con todas las normas y disposiciones legales y tributarias. Listo, es una fortaleza. Ahora, de repente, la empresa tiene un montón de juicios legales, tributarios. ¿Qué tenemos? Tenemos una debilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien.
para seguir avanzando los objetivos, ¿sí? Estos objetivos que están dentro del proceso de planeación, que vuelvo a insistir en el videíto que les subí, mírenlo detalladamente, ahí donde dice las etapas de la administración. No hace falta que lo miren a todo el video, miren hasta la mitad, hasta donde termina la parte de planeamiento, de planificación. Pero mírenlo ahí, porque van a ver que está bien detalladito, ¿sí? Y les expresa cómo pueden ser estos objetivos, cómo voy a fijar yo estos objetivos, cómo los voy a clasificar, que es lo importante, ¿sí? Recuerden que el objetivo, como mencionamos acá, es una expresión de la situación en la que la empresa quiere llegar, ¿sí? Y también van a ver que el objetivo tiene que ser específico, tiene que ser realista, verificable, es decir, no puedo tener un objetivo en un corto plazo o en un largo plazo y que es algo que no voy a poder cumplir, algo que no voy a poder hacer, ¿sí? Por eso tiene que ser algo realista, ¿sí? Por lo general, el formular el objetivo es lo que se llama el compromiso de la empresa, ¿sí? Cuando uno dice fijar objetivo, ¿sí? Se clasifica por función, por departamento. Entonces, lo importante es que ese objetivo que se fije la organización sea específico, sea realista, sea verificable, que se pueda cumplir, ¿sí? Cuando uno dice cómo van a formular un objetivo, y esto ténganlo como una recetita, como para decir cómo formulo el objetivo. Debo tener siempre un verbo, ¿sí? El verbo, recuerden que es una acción. Si nos volvemos a la primaria, a la secundaria, el verbo es una acción, es una forma, ¿sí? Por ejemplo, mejorar, generar, obtener, ¿sí? Sería como el verbo. Y después, algo que a mí me diga qué voy a hacer y que también me muestre el contexto. Por ejemplo, mejorar permanentemente la calidad de vida de los empleados, brindándoles condiciones de trabajo adecuadas, generando un ambiente laboral, desarrollo organizacional que propicie el sentido de equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, mejorar, ahí tengo el verbo, calidad de vida, ahí tengo ya la variable, ya tengo lo que estoy haciendo. Y la contextualización dentro del ambiente laboral. ¿Para qué? Para generar eso, una condición adecuada de trabajo. Si me voy a otro ejemplo de objetivo, generar utilidades mensuales mayores a $20.000 para el próximo año, o bien una rentabilidad anual del 25%. Por lo general, cuando yo estoy poniendo acá ya valores, como que ya son unidades de medida, hay autores que ustedes van a ver que ya ellos empiezan a hablar de lo que se llama metas, ¿sí? Metas cuantificables, ¿sí? Entonces, no solo empieza a definirse como que es un objetivo, sino que también se empieza a definir como que es una meta, como que es algo cuantificable, ¿sí? Entonces, para que no quede duda, el proceso de planeación va a tener estas etapas. Y esta técnica importante, como es la FODA, ¿sí? Que les va a permitir a ustedes contextualizar en qué lugar está la organización. Lo importante que ustedes aquí deben tener en cuenta es el proceso del planeamiento, que es lo que tienen en los dos videitos que les puse, más en el apuntito que está ahí de Álvarez, ¿sí? Trátenlo de leer, traten de marcar, de hacer un resumen, para que puedan palpar bien la bibliografía, ¿sí? Y no tener duda en cuanto a lo que es el proceso de la planificación. Recuerden, investigo, ¿cómo investigo? Y bueno, ¿dónde estoy inmerso? ¿Qué es lo que voy a hacer?
Fijo objetivos. Los objetivos se van a fijar, ya van a ver ahí en el video y en la bibliografía, se van a fijar de acuerdo a las funciones, de acuerdo a los departamentos, ¿sí? Se van a fijar de acuerdo al organigrama que tenga la empresa, ¿sí? Cuando hablamos de organigrama es ese cuadro que seguramente ustedes lo van a trabajar con la profe Cabaña, en el trabajo de campo, y van a tener que empezar a inventar un organigrama, una organización en donde uno va a ser el presidente, el otro va a ser el secretario, el otro el tesorero, o habrá distintos jefes de departamento. Entonces, a eso nos referimos, es un organigrama. Y el organigrama por lo general tiene una forma de pirámide, ¿sí? En el caso de las grandes organizaciones están los altos gerentes o están lo que llamamos accionistas también. Y bueno, ese proceso de planificación, investigamos, fijamos objetivos, buscamos la alternativa que vamos a seleccionar, ¿sí? Es decir, escoger la alternativa más adecuada, la que nos va a permitir llegar a ese horizonte que hemos hablado recién, ya que estamos en un presente que es el que denominamos misión, y el futuro es esa visión, ¿sí? Y luego se fijan las políticas, tanto políticas de la misma organización o bien políticas que van a servir para interpretar lo que, a dónde queremos llegar, ¿sí? Porque la respuesta siempre es a dónde quiere llegar la organización. Para eso planeamos, ¿sí? Recuerden, planeamos para reducir la incertidumbre, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Una pregunta, ¿va a subir el Power? No, la profe me dijo que no la subamos a los Power porque después terminan estudiando el Power, ¿sí? Solo se limitan a mirar eso y no miran más. Entonces, por eso yo les subí 2 videitos. Van a ver que un videito es un Power que tiene mucho movimiento, ese de las funciones de la administración, tiene muchos movimientos. Y van a ver ahí que están los objetivos y ahí les marca cuál es el objetivo por función, cuál es el objetivo por departamento. Lo van a tener un poco más completo. Y los mismos cuadritos que yo les he puesto acá en el Power, lo tienen en la bibliografía que está en el PDF de la unidad que les mostré recién en la plataforma, ¿sí? A ver, recién la mostré, no sé si la persona que me está preguntando entró recién o estuvo desde el principio. No, sí lo vi, profe, pero Ah, bien, estaba bueno, por el Power, ¿no? está, sí, estamos. Ya les digo, ustedes acá en este PDF van a tener lo que es la bibliografía, que es la que tienen, digamos, que estudiar, y tienen que ir marcando los distintos puntos que hemos tocado hoy. Ya acá donde yo les puse, repasemos las funciones de administración, no hace falta que lo vean a todo el videíto, lleguen hasta planeamiento, hasta terminar la parte de planeamiento, porque ese videíto está bastante completo en cuanto a la característica de los objetivos, al establecimiento, ¿sí? Recuerden que recién hablábamos de fijar políticas, ¿sí? El establecimiento, el procedimiento, programa, ¿sí? Y después las etapas de la planeación, ahí lo van a volver a ver. Ese videito también está bastante lindo, que también ahí les marca la planeación estratégica, que es la que hablamos recién, que ya se llama planeación estratégica cuando ya hablamos en el largo plazo. Y este PDF es también un resumen que les va a ayudar a orientarse en lo que es el contexto, ya sea lo interno o lo externo de la organización. Es muy importante que ustedes en la otra clase, cuando vamos a hacer el trabajo práctico, puedan interpretar bien el contexto, porque a veces, por apurarse o por no leer la bibliografía, tienen siempre dudas y dicen, ¿esto es una fortaleza o es una debilidad? Y ahí empiezan a girar, y bueno, y en el parcial siempre entra una técnica de estas. Entonces es importante que leyendo la teoría, ustedes puedan también organizarse y planear cómo van a seguir la unidad, ¿sí? Una consulta, profe. Sí.
cuando en uno de los powers decía cómo se formula un objetivo, y una de las cosas que decía era unidades de verificación. ¿A qué se refiere con eso? ¿Me puedes repetir porque te escucho muy bajito? En uno de los powers decía cómo se formula un objetivo. Sabía que tenía que ser un verbo, un recorde más y decía unidades de verificación. ¿A qué se refiere con eso, con unidades de verificación? Cuando digamos fijar los objetivos, el fijar los objetivos es tratar de ver en el No. futuro qué objetivo, perdón. Cuando dice cómo se formula ese objetivo. Claro, cómo lo formulás, qué es lo que vas a poner, qué es lo que querés, a dónde querés llegar como organización, ¿sí? Ya sea como función, como departamento o como una organización, como un todo, ¿sí? Tu objetivo, por ejemplo, de decir, bueno, generar políticas o generar nuevos productos o implementar, ¿sí? Por eso, el formular el objetivo, cuando uno está en una organización, por lo general, ¿qué es lo que hace? Mantener el verbo, ¿sí? Implemento tal cosa, genero tal cosa, verifico tal cosa, ¿sí? Eso es para cuando uno lo está redactando, ¿sí? En el plan o en el programa de la organización es cuando uno lo está redactando al objetivo. El objetivo es donde se quiere llegar, donde la organización quiere llegar. ¿Está? Dice si puede ver el chat. Pregunto a qué se refiere con unidades de verificación en el formulario para formular el objetivo. A ver, vean, ¿qué dice? ¿A qué se refiere con unidades de verificación? En la fórmula A para formular, no sé qué me quieres poner. Bueno, a ver. La fórmula quiso poner, creo. Ahí está así en la fórmula. Bueno, formular el objetivo. ¿Qué quiere decir el formular el objetivo? Escribirlo, generarlo, ¿sí? Si vos estarías dentro de la organización y deberías generar un objetivo, ¿sí? La clave estaba en eso, en que el objetivo debe siempre generarse por un verbo, ¿sí? Implementar, generar, verificar, ¿sí? Cuando uno lo está escribiendo. A ver, si yo, por ejemplo, te diría, formule su objetivo de la materia. A ver, Walter, que es el que me hizo la pregunta. ¿Estás ahí, Walter? Ajá, intentar defender los temas, bueno, sería una. Ahí vos formulaste un objetivo de la materia. ¿Qué más? Aprobar los parciales. Bueno, otro objetivo. Parece como más global ese objetivo, ya me parece que ese es de todo. Aprender sería el otro. Entonces, ahí tendrías vos verbos, ¿sí? A ese verbo vos le tendrías que agregar también una acción, porque el aprender, ¿qué te va a ayudar? Vos aprendes la materia, pero ¿para qué te va a ayudar? ¿Qué te parece? ¿Cuál va a ser el contexto? ¿A dónde, qué te va a generar aprender la materia? Conocimientos nuevos, ajá, bien. Me va a permitir tomar decisiones, me va a permitir también reorganizar, ¿sí? Reorganizar los distintos momentos que tengo de evaluación, reorganizarme no solo en esta materia, sino también a nivel profesional, ¿sí? Bien, entonces eso es formular el objetivo.
Eso es, la organización formula objetivos. ¿Y eso está en qué momento? Está cuando nosotros hacemos el proceso de planeación y se establecen los planes, los programas, los procedimientos, el presupuesto, ¿sí? Entonces, en el procedimiento de una organización, que es lo que les decía, que por lo general se llama manual de misión y funciones, ahí se generan los objetivos, ¿sí? ¿Y cómo se generan? Bueno, con esa combinación de un verbo, de un contexto y a dónde quiero llegar. Y les decía que si ese objetivo en el medio tiene un valor, generar el 20% de los recursos o generar el 20% de incremento en la producción, yo ahí estoy poniendo ya, además de un objetivo, casi una meta, ¿sí? Porque estoy cuantificando, ¿sí? O sea que es preciso el objetivo y lo estoy cuantificando. Ahora, tendría que ser realista. ¿Y qué es lo que me va a decir si es realista o no? Tengo la capacidad de estructura de la empresa para poder hacer ese 20% más de producción que el año pasado, ¿sí? Entonces, eso es decir, la empresa hace un objetivo realista, lo puede hacer. Ahora, si no tiene la maquinaria, si no tiene la tecnología, si no tiene el recurso humano, por más que se ponga ese objetivo y no tenga el contexto, no lo va a poder cumplir, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de un objetivo que no se puede cumplir. ¿Se entiende? No veo nada más en el chat. Bueno, Patricia me dice sí. Bien. No les habilité asistencia. ¿La profe la vez pasada les habilitó la asistencia? No, profe. No, no veo que les haya puesto en la plataforma la asistencia, porque por lo general queda el icono. La vez pasada tomó asistencia de ella, profe. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Bueno, a ver, alguien ahí me habla de la asistencia y después hay otro, eso entendí lo que preguntaba. Era concretamente a qué se refiere cuando dice unidades de verificación. En cuanto al objetivo. ¿Será eso lo que me preguntás? Unidades de verificación son las formas, es el contexto que vas a tener para verificar. Si vos decís que vas a tener X cantidad de producción, es esa unidad. Vos ahí tenés una unidad de análisis, la producción. Si de repente tenés capacidad de recursos humanos, tu unidad para verificar es el recurso humano. Bien. No sé qué otra cosa me están preguntando en el chat. Bueno, para leer ahí lo que me dice Walter, entiendo que ya está. Bueno, no es la escritura correcta, pero bueno, trato de entender que me dices que está. Bien, entonces les va a quedar mirar la bibliografía, que es muy cortita, mirar los dos videitos que les he puesto, recuerden el de las funciones de la administración, no hace falta que lo miren a todo, miren hasta la mitad, que es lo que tienen planeamiento, porque después vienen las otras funciones que están en la unidad 4 y 5, ¿sí? Del programa. Y lo que sí, las etapas del proceso, que capaz que ahí, Walter, puedas ubicarte más, que cuando veas el proceso del planeamiento ahí en ese videito, vas a ver las etapas, así como empezamos con investigar, fijar objetivos, buscar la alternativa o seleccionar la alternativa, fijar las políticas, establecer los procedimientos, los planes, las metas, el presupuesto, y después dar la vuelta, que es lo que decíamos recién al principio de la filmina, buscar ese control si es que hace falta, ¿sí? Y si no, obviamente,
siempre se va a ir dando esa retroalimentación, ¿sí? Pero bueno, ahí ustedes van a ver la parte del proceso de planeamiento, que es lo que hemos charlado. Bueno, no tengo otra pregunta por lo visto. Les hago una consulta. ¿Con la profe pudieron trabajar en grupos cuando hicieron el trabajo, pero en grupos dentro de la video? Bien, me dicen que fue aparte. No, porque dentro de la sala de la misma video se puede trabajar en grupo, pero quería ver si es que lo hicieron con ella, si es que trabajaron en la misma sala o ustedes se juntaron aparte y después subieron el práctico. Eso es lo que... ¿Cuál trabajo? El trabajo práctico de la unidad 1. ¿No tuvieron ningún ejercicio práctico de la unidad 1? Tenemos 2 trabajos para presentar. Bien, bueno, a esos prácticos o esos trabajos que ustedes están, que dice que tienen que presentar, ¿lo trabajaron así en la misma video? No, profe. No. Ah, bien. Bueno, no, porque yo quiero Fuera de tratar... clase, digamos. ¿Cómo, Mateo? Fuera de clase, digamos. Bien, bien. No, porque quería usar una de las herramientas que tenemos acá en la video. Ustedes pueden fijarse ahora en la video, hay un icono que se llama actividades. ¿Ustedes lo tienen, ese icono? Que es un triangulito, un cuadradito y una circunferencia. ¿No? Bien. Porque por ahí se pueden armar grupos, ¿sí? Si usted, nada más que ustedes tienen los grupos definidos y si yo armo grupos aquí, el chat o la misma video me deja armar grupos aleatorios. No sé si ustedes podrán hacerlo o elegirlo al grupo. Miren, vamos a hacer una prueba. Yo acá tengo, creo que ustedes son 27 grupos o 25, supongamos. Yo ahí armé 25 salas y si abro los grupos, vamos a ver cómo se distribuyen. Estamos haciendo una prueba, ¿sí? Quiero ver si vamos a poder trabajar la otra clase. Es una prueba, ¿sí? Ah, ¿qué le aparece, Joaquín, Lucas? Dice, sí, aparece, profe. ¿Qué aparece? Encuestas, grupo de trabajo, pizarras, preguntas y respuestas. Bien, ¿le aparece algo como salas? Supongo que es grupo de trabajo. A ver, haga clic, a ver qué le pasa. A ver si usted encuentra las salas. Dice crear un grupo de trabajo, nada más. Claro, crear un grupo de trabajo, dice. Crearlo, pero no le da opción a entrar a los grupos que yo ya hice. Parece que los puede distribuir usted, profe, pero... Claro, pero nos llevaría mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Exacto, porque si no yo tendría que ir preguntando, bueno, acá por ejemplo Celina, ¿usted con quién está Celina? Y tendría que ir buscando todo el listado para ver cómo está. Porque si yo lo abro ahora, fíjense en lo que va a pasar, abrir los grupos, no se vayan porque vamos a hacer la prueba. Ahí se están yendo todos a las salas, a las distintas salas que yo he creado.
No les da lugar a elegirse, ese es el tema. Y yo después puedo ir entrando de sala en sala, que es lo que yo quería hacer. Claro, por ejemplo, si me voy a la sala 1, unirme, salgo de acá y me uno en la sala 1. Bien, hemos vuelto todos a la sala, o la mayoría han vuelto a la sala general. Bien, el tema es que no voy a poder hacer los grupos como ustedes están ya divididos. Yo quería hacer los grupos como ustedes están divididos, que cada grupo vaya trabajando y yo ir entrando en cada sala. Eso el Zoom me lo permite. Por eso quería ver si el Meet, a través de la cuenta oficial de la universidad, me lo permitía, pero no, solo me permite hacer grupos aleatorios, ¿sí? Bien, bueno, entonces les va a quedar la tareita de mirar los recursos, ¿sí?, que tienen en la plataforma, y la próxima clase, antes de empezar, vamos a volver a hacer un repasito para ver si hay alguna duda, y vamos a presentar el trabajito de la unidad 2, ¿sí? Sí, profe. Ok, profe. Bueno, nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo martes. Que estén muy bien, cuídense mucho. Meta, profe, hasta Hasta luego. luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias, Profe, profe. gracias.